Yo quiero que, si usted tiene la amabilidad, busque en Hechos, capítulo 17. Hay todavía dos enseñanzas o tres en ese versículo, en ese capítulo que tenemos que cubrir antes de terminar estos versículos. Ok, antes de ir, usted va a mantener la Biblia abierta en Hechos 17, pero vamos a leer en Pedro capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, usarlos como base. Y ahí entonces nos vamos a Hechos 17 para la enseñanza de hoy. Sea Cristo adorado para siempre. Primera de Pedro, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Y permite que el Espíritu Santo nos ministre para que podamos entender la enseñanza que has separado para nosotros en el día de hoy. Que con humildad de corazón podamos recibirla, aleluya, y poner por obra los principios envueltos en esta enseñanza. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Capítulo 17 del Evangelio de Hechos, capítulo 17 de Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. La última vez que estuvimos en ese pasaje de la Escritura, estuvimos enfatizando de que Dios de una sola sangre había hecho todo el linaje de los seres humanos para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quedamos y dejamos claro de cuando está hablando ahí de los que ha prefijado el orden de los tiempos, lo que está diciendo es que Dios de antemano puso la sucesión de los acontecimientos en nuestra vida. De antemano Él lo hizo ya. ¿Qué es lo que va a acontecer en nuestras vidas? Ya Él lo hizo. Él sabe lo que va a acontecer de aquí a 5 minutos en nuestra vida. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. ¿Qué va a acontecer mañana en nuestra vida? Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe porque ya Él lo determinó. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, aquellos cabezones que estaban allí en el Aurópago. Tiempos buenos y tiempos malos. Los buenos y los malos. Porque aunque nosotros entendemos que tenemos un enemigo que se mete en el desarrollo de nuestra existencia, Él no puede hacer eso sin ir antes a la presencia de Dios y pedir permiso. Esa es una de las enseñanzas que aprendemos en el libro de Job. Él no puede hacer eso sin pedir permiso,
Por la razón de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Él no puede venir a hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. Tiene que pedir permiso a Dios. Pedirle permiso si puede o no puede. Y si Dios dice sí, entonces le da permiso y le dice, pero te advierto algo. Vas a llegar hasta aquí, vas a llegar hasta aquí, vas a llegar hasta allá. No te pases de aquí. Te conviene que no te pases de ahí. Y a veces nosotros decimos, como mencionaba el domingo pasado, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es posible que hoy contestemos esa pregunta. Pero también vamos a tratar de contestar la pregunta que la habíamos hecho al principio, que Lucas hace referencia en ese capítulo, que los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír, en decir, oír o hacer algo nuevo. ¿Por qué? Vamos a tratar de contestar esas dos preguntas hoy. Gloria a Dios. En oír no se interesaba en ninguna otra cosa que oír o decir algo nuevo. Y en una de las disertaciones que tuvimos, les dije, les cité un texto de Eclesiastés. Se lo voy a leer ahora. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Eclesiastés 3:15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios. Hay una de las razones por cual Él ha prefijado los tiempos. Esto es una de las razones, contestando la pregunta del por qué. Hay otras que tal vez se las voy a dar, pero escriban esto. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Por qué es que Dios prefijó el orden o la sucesión de acontecimientos en nuestra vida o en la vida del ser humano? Aquí dice Eclesiastés, para que el ser humano tema a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en nuestra naturaleza humana. Y aunque no la exterioricemos o no la hagamos audible, está en nuestra alma, en nuestra mente. ¿Por qué? A veces por fe, expresar fe al Señor y por respeto al Señor, no cuestionamos a Dios. Pero no deja de estar aquí. ¿Por qué? Bueno, Eclesiastés, Salomón, nos da una de las razones, después le voy a decir otras, una de las razones para que podamos temer a Dios. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo de eso. Los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban que buscar, oír y hacer todo lo que salía nuevo, se decía nuevo. Ese era su interés. Pero mire, hermanos, eso que
atenienses practicaban siempre ha sido así. Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. El mundo está, como dicen en mi barrio, allá en Puerto Rico, de patas para arriba. Lo que es bueno le dicen malo, y lo que es malo le dicen bueno. ¿Ah? Y desde Washington para abajo presentan lo malo como si fuera eso algo digno de alabar, de recibir, de vivir, de oír, de conseguir, de seguir. Cuando la Biblia ya condena esas cosas, el Dios creador de todas las cosas, el Dios creador de todas las cosas, condena esas cosas. Capítulo 1 de la epístola de Pablo a los romanos lo dice. Por cuanto no escucharon la verdad de Dios, Dios los entregó para que escucharan espíritu de mentira y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A tal grado que cambiaron lo que es natural hecho por Dios. Pero Washington dice que todavía eso es natural. Y lo presenta como si fuera algo normal. Inclusive y señala a los cristianos y señala a los conservadores y señala a los que creen que eso está mal. Y están tratando de implementar desde las Naciones Unidas, que han acabado de pasar una ley para que se apruebe el sexo con menores. Dios Todopoderoso. Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué es que nosotros predicamos que viene juicio de Dios? Hermanos, si Dios no trae juicio sobre esta tierra, no hay nada nuevo. Nosotros debemos saber eso, que no hay nada nuevo. No espere que algo nuevo va a salir, porque no es nuevo. Ya fue, dice la Escritura. De una forma u otra ya fue. No siga esas cosas nuevas que salen. Simplemente porque las manadas, y lo digo así a propósito, adrede lo digo, las manadas siguen detrás de eso nuevo que aparece. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos los redimidos con la sangre. Cristo pagó un alto precio para redimirnos, perdonarnos. Un alto precio. Para hacer para sí mismo un pueblo santo. Un pueblo que viva unas obras que Él creó desde antes de la fundación del mundo, para que vivan esas obras. Nosotros no tenemos que buscar nada nuevo de este mundo. Lo que a nosotros nos interesa, ya Cristo lo hizo antes de crear todas las cosas. Ya lo hizo. Alabado sea el Señor. O sea, Abigail diciendo amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros que estar mirando al siglo? Detrás de lo que el siglo se inventa, ahí vamos a veces nosotros los cristianos como corderitos al matadero. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Si no hay nada nuevo,
¿De dónde viene el impulso en el ser humano de querer ser parte de todo lo nuevo que sale, se dice o se hace? Si no hay nada nuevo debajo del sol, ¿de dónde sale ese impulso en nosotros? ¿No? Mire, hermano, sépalo ahora, yo detesto el pensamiento de grupo. Desde niño soy así. Amén. Gloria a Dios. Yo detesto eso. Tengo yo que ajustarme a lo que el grupo piense. Yo tengo una mente que soy independiente, tengo un alma y soy un espíritu independiente de todos los demás espíritus que hay. Porque tengo yo que ajustarme por lo que el grupo piense o diga. Amén. Gloria al Señor. El único grupo que me acomoda a mí a pensar que conforme a ese grupo es el grupo de directrices que están puestos en las páginas de la Sagrada Escritura. Ese grupo de ordenanzas, directrices, mandamientos, enseñanza, ese grupo sí. Pero afuera de ese grupo, ¿de dónde viene eso? Y es necesario saber hablar de eso y decirlo, porque al ser humano no estar conforme con el orden de los tiempos, la sucesión de los tiempos, ¿quién hizo? ¿Qué es lo que viene luego? Dios. A nosotros no estar de acuerdo y conforme con esa sucesión de hechos en nuestras vidas, ni con los límites de nuestra habitación, las fronteras que el Señor nos puso a nosotros mientras estemos aquí en la tierra, sino que nos salimos de los límites que Dios ha prefijado para nosotros como criaturas caídas. El resultado siempre será querer, saber, oír, hacer, buscar, inventar o implementar algo nuevo. Nos salimos del orden que el Señor ha prefijado y el resultado va a ser implementar algo nuevo, inventar algo nuevo. Se lo voy a probar con la Biblia. No me crea a mí, vamos a creerle a la Biblia. No hay nada nuevo, queridos hermanos. Antes de ir a la Biblia para probarle eso, le voy a decir lo que dice Pablo. En Efesios 2:10, él dice que Dios hizo unas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ella. Entonces ahí no hay nada nuevo. Por lógica, implicación, dice que no hay nada nuevo. Ya las hizo. 2, Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay nada nuevo. Ya está prescrito, prefijado de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Primera de Pedro 1, del 19 al 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en algo nuevo. Pero nosotros, los creyentes, insistimos que el mundo tiene algo nuevo que darnos o decirnos. Y a veces le damos la espalda al Señor y a la Sagrada Escritura
para seguir las mentiras de los demonios que se manifiestan a través de este siglo. Dios no se reinventa. El hombre se reinventa. Dios los hizo hombres y ellos quieren ser mujeres. Dios las hizo mujeres y ellos quieren ser hombres. Tratando de inventarse, reinventarse. Dios no se reinventa. Señor. Lo que sucede es que nosotros no conocemos lo elemental o fundamental de la fe o de la revelación de Dios y la naturaleza caída del ser humano y comenzamos a inventar en vez de concentrarnos en lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras es absoluto. Es absoluto. No es negociable. Por el mero hecho que yo vaya donde el Señor a decirle o a pensar, o yo me place en la plataforma y yo diga que ahora hay que aceptar esto, hacer lo otro, ¿usted cree que Dios va a cambiar por eso? Aleluya. Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ese impulso, esa infatuación de querer ser parte de algo nuevo. ¿De dónde viene? Génesis capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice el texto sagrado: entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿quién fue el primero que dijo a la mujer? No. ¿Quién fue el primero que dijo a la mujer? No. El primero que le dijo a la mujer, ¿quién fue? Dios. Dios fue el primero que le dijo a Adán y Eva. Y ellos no se conformaron con lo que Dios había dicho. Prestaron atención a algo nuevo. Aleluya. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios había dicho que sí iban a morir. Y aquí viene algo nuevo que le dice: no moriréis. Eso es nuevo. ¿Cierto o falso? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis algo nuevo. Seréis algo nuevo. Eso es algo nuevo. Esa palabra seréis le llamó la atención a Eva. Eso es algo nuevo que no habían oído. Como Dios, mentiras. Sabiendo algo nuevo. Sabiendo. ¿Qué es lo que está tratando de decirle la serpiente a Eva? Algo nuevo, sabiendo. Wow, Dios nos había dicho: el fruto, todos los frutos del huerto van a poder comer. El fruto que está en el centro del huerto, de ese no van a poder comer. No coman de ese. Porque el día que coman de ese fruto van a morir. Aquí viene Satanás y le añade a lo que Dios había dicho, y eso es nuevo para Eva. Aleluya. Eso es nuevo para Eva. Sabiendo algo nuevo, el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer. ¿Qué vio? Algo nuevo. ¿Dónde está el algo nuevo que ella vio? Que el árbol era bueno para comer. Un momentito.
¿Desde cuándo está Eva en el huerto mirando ese árbol? Gloria a Dios. Santo, aleluya. ¿Desde cuándo está? Desde que Dios se lo señaló, ya está mirando ese árbol. Porque fue, el primero que señaló ese árbol fue Dios. Eso ya lo vio. Pero ahora cuando la serpiente viene y le dice algo nuevo, ella se abre a ese algo nuevo y se da cuenta de que el árbol era bueno para comer. Quiere decir que en el algo nuevo que nosotros le prestamos atención, oímos, decimos, nos hacemos parte, hay el peligro, queridos hermanos, de sacarnos a nosotros mismos de la expresión de fe. ¿Qué es fe? Confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra de Jesucristo. Eva se salió de esa confianza y esa dependencia total del Señor. ¿Por qué? Porque hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho de la palabra. Al hacerle caso omiso a la palabra, acepta algo nuevo. Recibe algo nuevo. Practica algo nuevo. Se salió de la fe. Y que era agradable a los ojos. Era bueno, ella ve que era bueno y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, algo nuevo. Miren todas las cosas de las cuales se da cuenta Eva, que no se había dado cuenta cuando Dios le había dicho, no comas de ese árbol. Ahora viene el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, viene a Eva y le dice algo nuevo. Y ella hace caso omiso a lo que la fe le había dictado. Porque Dios dijo, no comas. Obedecer ese no comas es fe. Eso es fe. Porque Dios dijo, no coma. No comer es fe, es una expresión de fe. Porque la fe es confianza y dependencia total. Al ella prestar atención al enemigo, se abre dentro de su ser unas opciones. Se despiertan unas opciones. Y ella hace caso a esas opciones que no venían de Dios. Venían de Satanás y venían de su naturaleza humana, que todavía no estaba caída. Santo, aleluya. Te adoramos. Todavía no estaba caída su naturaleza humana. Pero era humana. ¿Por qué Dios prefijó la sucesión de tiempos, de acontecimientos en nuestras vidas, buenos y malos? El primer texto que le leí decía, para probar, que nos dice por qué, es para que teman a Dios. Dios sabía que cuando Él decidió ser el ser humano, que el ser humano iba a ser así. Por eso prefijó el orden de acontecimientos, para que nosotros a través de la fe dependamos totalmente del Señor, confiemos totalmente en su palabra, confiamos totalmente en su carácter. Es lo único que nos va a librar. Algo nuevo. ¿Cuál fue el resultado de prestar atención a algo nuevo? Versículo 6 dice que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire qué bobo ese Adán. Dios había dicho primero a Adán.
Y ahora aparece la mujer que la habían sacado de él. Y él hace caso omiso a lo que Dios le había dicho, simplemente porque su mujer le había dicho que comiera. ¿Cómo se lo presentó Eva a Adán? Yo no sé. Pero tal vez estas expresiones nos den luz. La Biblia dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tal vez eso lo utilizó Eva para convencer a Adán que comiera también del fruto del huerto que estaba allí en el centro del huerto. Y comió. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esa desobediencia? ¿Cuál fue el resultado de darle la espalda a la fe? Hoy nosotros luchamos, siendo cristianos, luchamos con esta naturaleza humana caída. Y Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando del pecado que carga la naturaleza humana. Ese es el cuerpo del pecado que cargamos, que nos mata. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Santo Jesús. ¿Cómo escapar? ¿Cómo ser libre? Señor. Comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron algo nuevo. Ellos no conocían. Ahora conocieron que estaban desnudos. Porque el pecado, la ley del pecado nos muestra y nos señala el pecado. Y esa ley del pecado se ha quedado grabada en nuestras almas. Se ha quedado grabada en nuestras almas la ley del pecado. Y a veces nosotros seguimos la ley del pecado. Conocieron algo nuevo, que estaban desnudos. Entonces cosieron algo nuevo. Anteriormente no habían cosido nada. Y no está hablando de cocinar, sino que cosieron con hilo y aguja. ¿Ah? Cosieron, eso nos implica algo nuevo. Hojas de higuera y se hicieron delantares. ¿Ah? ¿De dónde viene el impulso del ser humano, inclusive nosotros los creyentes, de oír, de decir, de participar, de querer algo nuevo? Ahí acabamos de verlo en Génesis. Esa es la fuente. En nosotros los seres humanos. Primero de Juan capítulo 2, 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ah? ¿Cuál fue el problema de Eva? Vio que el fruto era bueno. Deseó. ¿Vino eso del Padre? No. Eso viene del mundo. Y nosotros estamos del mundo. Vivimos en una naturaleza que es caída. El espíritu nuestro ha sido hecho libre. Nuestro espíritu. La Biblia dice que aliento de Dios es el espíritu del hombre. O sea, el espíritu nuestro salió de Dios. Como el espíritu nuestro salió de Dios, bueno, otro día hablamos de eso. Como el espíritu nuestro salió de Dios, nuestro espíritu no congenia con el pecado. Nuestro espíritu siempre está presto, dijo el Señor Jesucristo. Pero la carne está enferma. Y cuando habló de la carne, habló de dos dimensiones de la carne, la física y la espiritual. ¿Dónde está la física? El cuerpo. ¿Dónde está la espiritual? En el alma, mente, emociones y voluntad. Esa es carne. Naturaleza humana caída, hombre viejo, eso es carne. Siempre está enfermo.
Entonces, si nuestro espíritu salió de Dios, y estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué sucedió cuando aceptamos al Señor Jesucristo? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, la sangre de Cristo pasó, nos limpió, Él nos justificó, aleluya, por su mera gracia nos justificó. Y al justificarnos, aceptamos al Señor Jesucristo, nos justifica y nuestro espíritu es hecho libre para servir a Dios. Nuestro espíritu es hecho libre para adorar a Dios. Nuestro espíritu es hecho libre para obedecer a Dios. Por eso que nosotros los cristianos tenemos el potencial de, aunque pequemos, vamos al trono de la gracia, aleluya, nos acercamos al trono de la gracia. Dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro espíritu logra eso. Nuestro espíritu logra eso. Arrastrando la carne. Le decimos a la carne, aquí tú no gobiernas, aquí gobierno yo. Amén, gloria a Dios. Porque el espíritu mora en mí. Y tú tienes que sujetarte, carne. Pero hay veces queremos ser parte de lo nuevo que hay. Filipenses 2:1. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso de estimar a los demás como superiores a él mismo es algo que no es común en esta sociedad y la iglesia ha sido afectada con eso. Entonces no nos consideramos como superiores a nosotros mismos. Y ahora, ¿sabe lo que dice? Bueno, si no le gusta, que no se lo coma, que aprenda. Ignorando lo que dice la Escritura, de no ser tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor Jesucristo. Señor. ¿Sabe lo que yo he oído gente decir? Que aprendan, porque la gracia me hizo a mí libre. La gracia te libró de ser esclavo de la ley, pero te sujetó a otra ley, se llama la ley del amor. Amén, gloria al Señor. La gracia nos libertó a nosotros de la ley de la ley de Moisés y del pecado, pero nos sujeta a la ley del amor. Eso es doctrina. Doctrina nuevo testamentaria. No mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue obediente Eva y Adán? No. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia? Nosotros, queridos hermanos, los que vinimos después, nacemos en esa naturaleza pecaminosa. Hermanos, ¿cómo entonces nosotros librarnos? Porque si entró en nosotros ese impulso de querer ser parte de lo nuevo y nuestros ojos y la vanagloria de los ojos y de la carne nos llevan a obedecer lo que el mundo nos ofrece, ¿cómo entonces ser libre de eso? Porque tiene que haber de la misma forma que la Biblia nos muestra que hubo una forma en que nos atamos, ¿cómo entonces ser libre de eso? Tiene que haber una forma, porque Dios no es injusto. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice a nosotros: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentó a Adán y Eva su cuerpo, presentaron a Adán y Eva sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. No, por el contrario, ellos se entregaron a la desobediencia. En vez de decir que no,
El sacrificio vivo en aquel caso sería no. Eso sería el sacrificio vivo. ¿Qué ellos hicieron? Se entregaron. ¿Por qué? Porque los ojos le estaban diciendo, sus emociones le estaban dictando, sus apetitos de su carne le estaban dictando. ¿Cómo vencemos eso? No, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico, porque la fe es lógica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no os conforméis. ¿Qué quiere decir eso? No seas de la misma forma que el mundo. El mundo vive conforme le dicta su mente, le dicta sus pasiones. Eso lo vemos nosotros diariamente. Así vive el mundo. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermano, cuando yo estoy hablando de estas cosas, no piense usted que yo estoy fuera de lo que estoy hablando. Comenzando conmigo mismo. Yo soy el primero. ¿Ah? ¿Cómo nos libramos nosotros de estas cosas? Bueno, no seas conforme al siglo, sino transfórmate. ¿Cómo me transformo? Cambiando tu manera de pensar. Amén. Sí, Señor. Porque la única forma que tú vas a probar y comprobar la voluntad de Dios es cambiando la manera de pensar. Hasta que no cambie la manera de pensar, no vas a comprobar la voluntad del Señor. Eso es lo que dice Pablo aquí. Que es agradable y es perfecta. Adán y Eva no aceptaron que la voluntad de Dios era agradable y perfecta. Se dejaron llevar por el siglo. Entonces aparece la revelación del Espíritu Santo para los cristianos. Cómo tú cambias, te transformas, cómo tú vences. Cambia tu manera de pensar. No pienses como piensa el mundo. Porque si piensas como piensa el mundo, vas a ir detrás de todo lo bueno, para oír, para ver, para hacer todo lo bueno. Pero si cambias tu manera de pensar, vas entonces a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. La voluntad de Dios en el huerto, agradable y perfecta, era que ellos no comieran de aquel fruto. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ellos hicieron caso omiso a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál fue el resultado? Hoy nosotros estamos cargando y pagando. Número uno, hay que transformarnos. Hay que cambiar la manera de pensar. No nos dejemos influenciar por el siglo. No le haga caso a este siglo impío y pecador. Mire la Escritura. Deje que el Espíritu Santo le hable, le guíe. Confirme todo con la Sagrada Escritura. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos, que está viciado. Esta naturaleza está viciada. ¿Con qué? En escuchar, en oír algo nuevo. Es un vicio. Aleluya. Es un vicio de esta naturaleza, del viejo hombre. Que siempre está, los atenienses no lo dicen. Solamente se interesaban en oír y en hacer o decir algo nuevo. Es viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. ¿Dónde están los deseos engañosos? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la vanagloria de la carne. Deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Qué dice Pablo? Despójate. Eso es despojarte. Quitarte. Despójate. Y deshazte de ese viejo hombre. Amén. ¿Cómo? Hay diferentes formas de hacerlo. Y entonces, después que te deshagas en tu voluntad y decidas deshacerte del control del viejo hombre, tomas el nuevo hombre. Señor. Y te vistes del nuevo hombre. Gloria a Dios. Porque el nuevo hombre es creado según Dios en justicia y en santidad. El nuevo hombre nunca se va a justificar en sus hechos,
siempre va a ir delante del Señor y le dice, Señor, te ofendí una vez más, perdóname, yo soy el culpable, perdóname. Señor, aleluya. El nuevo hombre. El nuevo hombre no depende de su justicia, depende total y completamente de la obra de Jesucristo. Entonces eso es fe. ¿Cómo yo me voy vistiendo de un nuevo hombre? Cuando yo vivo en confianza y dependencia total de la persona, del carácter, de la palabra y de la obra de Jesucristo. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la obra de Jesucristo. Cuando yo vivo en fe, me estoy vistiendo del nuevo hombre. Obedezco y miro lo que me dicta la fe. Estoy vistiéndome del nuevo hombre. Y cada vez que yo obedezca, cada vez que yo le diga a mi carne no, y a la palabra sí, estoy vistiéndome del nuevo hombre. Aleluya. Cada vez que yo le diga a mis ojos no, y le digo al Espíritu Santo sí, me estoy vistiendo del nuevo hombre. Señor, gloria a Dios. Santo. Pablo conecta ese impulso de buscar algo nuevo, de querer algo nuevo, lo conecta con la falta de identificarse con la persona y el carácter del Señor Jesucristo. Si usted lee 2 de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo dice ahí cuál es el carácter de los seres humanos en los últimos días. Y eso es lo que usted ve, hermanos queridos, en la sociedad. Eso es lo que usted ve, en gran medida en la juventud. Y no solamente la juventud, hay un montón de viejos que también siguen la misma cosa. Pero usted lee 2 de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo nos está diciendo el carácter, la idiosincrasia de los seres humanos en los últimos días. Quiere decir que nos paramos y miramos la sociedad en este tiempo y tenemos que decir, estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Entonces, les di al principio un propósito. Contestamos la pregunta ¿de dónde viene ese impulso? La contestamos en Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el propósito? Les di uno al principio, les voy a dar otros. ¿Cuál es el propósito de que Dios prefijó la sucesión de acontecimientos en nuestras vidas, buenos o malos? Buenos o malos. Él lo prefijó. ¿Para qué? Ya dijimos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. 2. Para que no seamos condenados con el mundo. 1 de Corintios 11:32. Hermanos, eso es, déjenme leerle el texto. 1 de Corintios 11:32. Once 31-32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Hay alguien aquí que ha sido castigado una vez por el Señor? Yo, 2 personas nada más. Los demás no han sido castigados. 3. ¿Hay alguien más? 4. ¿Hay alguien más? 5. Ya se me iba a salir el africano por afuera. Miren, hermanos queridos, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, que seamos creyentes, vamos a ser disciplinados por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios disciplina a todos los que recibe por hijos. Y a veces la disciplina
A veces. Esto es un caso, no es todos los casos. Esto es un caso para que no seamos castigados con el mundo. O sea, Él nos castiga para que no seamos castigados con el mundo. Cuando se derrame el juicio de Dios sobre el mundo, nosotros no recibamos ese juicio. Entonces se encarga de castigarnos porque somos sus hijos. ¿Me entendieron? Eso no es en todos los casos cuando vienen asuntos de disciplina o asuntos fuertes que nosotros consideramos fuertes, que pruebas, a veces consideramos pruebas, persecución, lo que sea. Esa no es la única razón, eso es una de las razones. La otra que les dije es para que teman a Dios. Otra es para que no seamos castigados con el mundo. Así que si en alguna ocasión usted está recibiendo fuerte, alguna prueba, recibe una prueba, hermano, examínese. Y llega a la conclusión, Señor, esto lo recibí porque yo te he desobedecido. He desobedecido y tú no quieres que yo sea castigado con el mundo. Si ese es el caso, si no es el caso, no hay problema, es otra razón, porque hay muchas razones. Somos hijos. Amén. Somos hijos. Pero es simplemente otra razón para que no seamos castigados con el mundo. Gloria a Dios. 3. Apocalipsis 3:19 dice que Él reprende y castiga a los que ama. Yo sé que Dios me ama. ¿Cuántos saben que el Señor le ama? Pues a veces te va a reprender y te va a castigar porque te ama. La reprensión del Señor y el amor y el castigo del Señor es una expresión de amor para sus hijos. Porque Él sabe cómo somos nosotros los seres humanos. Él sabe cómo es esta naturaleza humana caída. Él sabe. Y nosotros lo vemos también. Una naturaleza humana caída en unos seres que no habían caído. Le dan la espalda al Señor y dejan de vivir por fe. Dejan de vivir por confianza en lo que Dios le había dicho. Y comienzan a vivir por lo que ellos piensan que es lo mejor. Seres humanos que no habían caído. Imagínense usted nosotros. Eso no nos justifica, por supuesto, no nos justifica. Pero es para que veamos dónde estamos nosotros. 4. Si soportáis la disciplina, Él os trata como hijos. Hechos 12, del 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Él os trata como hijos. Quiere decir que no reniegue. Usted está en medio de una prueba. Es más, ni cuestione eso. No lo cuestione. Vaya de rostro al piso y dígale, Señor, sea hecha tu santa voluntad. De todas formas, Él sabe todo lo que está corriendo por tu ser. Él lo sabe. Pero nos conviene a nosotros decirle, sea hecha tu voluntad. Es un ejercicio espiritual cuando decimos, sea hecha tu voluntad. Cuatro o 5, primera de Pedro capítulo 1, del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Ven lo que dice la Escritura? Si es necesario, puede ser que no sea necesario, pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que el Señor, desde antemano, Él nos vio y prefijó el tiempo en que iba a venir la necesidad de una pruebita. Padre Santo. Aleluya. Él lo vio e incluyó en los acontecimientos en tu vida eso. Aleluya. Hermano querido, primero consulta con el Señor antes de reprender al diablo. Consulta con el Señor. Antes de reprender al diablo, consulta con el Señor. El Señor te va a decir, eso es el diablo que se metió ahí, repréndelo. Entonces, dale con las 4 patas, como decía mi pastor, dale con las 4 patas al diablo. Pero mientras tanto, Señor, sea hecha tu santa voluntad.
y doy gloria a tu nombre por tu voluntad. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué tengo que ser afligido en diversas pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es fe? Eso que usted sabe que es fe, tiene que ser sometida a prueba. En los seres humanos que no habían caído, fue sometida a prueba. ¿Y usted cree que nosotros no vamos a ser sometidos a prueba? Esa confianza que yo digo que tengo en el Señor Jesucristo y que tengo en la palabra del Señor, que yo lo conozco, yo conozco cómo Él es, su carácter, yo conozco su obra. Esa confianza, esa dependencia que yo tengo de esos 4 hechos, ¿no va a ser sometida a prueba? Tiene que ser sometida a prueba. Y Dios determinó que se hace. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Por eso es que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Tiene más valor que el oro. Es más resistente que el oro. Consigue más cosas que lo que el oro puede conseguir. Porque el oro no nos va a conseguir nada de Dios, pero la fe sí. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro perece, pero se prueba con el fuego. Vamos a saber si este oro es bueno. ¿Cómo lo prueban? Fuego. Vamos a ver si nuestra fe es buena. ¿Cómo la prueban? Fuego. Eso es para unos y otros no. Eso es para todos los creyentes. Para todos los creyentes es la misma cosa. ¿Por qué? Mucho más preciosa que el oro, que aunque a perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estoy mirando que aunque sea, me diga, pasaste, ven. Pasaste el grado, ¿ves? Pero el texto sagrado dice, hermano, el texto sagrado dice, llévese esto en tu espíritu. Y esto lo hace Dios. Esto es gracia. Para que vuestra fe sea hallada en alabanza. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sea hallado en alabanza, sea hallada en gloria. ¿Cuál gloria? Vamos a ser partícipes de la gloria de Cristo. Aleluya. Y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es cierto que aquí somos probados. Es cierto que pasamos por el fuego. Eso es cierto, es verdad. Es cierto que somos disciplinados y enseñados por el Señor. Porque somos sus hijos. Tiene que enseñarnos y nuestra fe tiene que ser ministrada y tiene que crecer. Aleluya. Porque nosotros tenemos que entender que lo que nosotros experimentamos es algo que Dios hizo ya. No lo cambies ni trate de cambiarlo. Sujétate a eso. Pero también hay recompensa. Hay una gran recompensa. A las lágrimas tuyas tienes recompensa. El dolor tuyo tiene recompensa. Tu disposición de morir al yo tiene recompensa. Tu disposición de deshacerte del viejo hombre tiene recompensa. Tu disposición de negarte al mundo tiene recompensa. Tu disposición de ser diferente al siglo tiene recompensa. Tu disposición de no ir caminando a todo lo que el siglo dice tiene recompensa. La hizo Dios. Esa recompensa la hizo Dios para nosotros.
Gloria a Dios. Cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que ahora nuestra alma está en un proceso. Ahora en nuestra alma está en un proceso. Pero si nosotros nos mantenemos en esa expresión de nuestro espíritu, que es fe, nuestra alma va a recibir la salvación también. Completa. Y la redención completa y la transformación completa, como la ha recibido nuestro espíritu. Segunda de Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está hablando que tuvieron en Asia sentencia de muerte, prueba, tremenda prueba. Que dice él que perdieron la esperanza de conservar la vida. ¿Usted sabe por qué perdieron la esperanza de conservar la vida? Dice Pablo, para que nuestra confianza no estuviera en nosotros mismos, sino que aprendamos a confiar en Él. ¿Usted ha pensado alguna vez que se va a morir? Que se va a morir, que se va a morir. Una vez en Haití nos pararon a nosotros y me pusieron un rifle aquí. Y me dijo, dame el carro. A través del intérprete me dijo, dame el carro, con un rifle aquí. Y yo digo, bueno, si tú lo pones de esa forma, pues toma el carro. Y salí del carro, y cuando salí del carro lo miré a él en los ojos y me acordé de una palabra que me dijo el Señor en Páteso cuando yo oraba por ese viaje a Haití. Me dijo el Espíritu Santo, envío ángeles especiales contigo, no tengas temor. Cuando eso sucedió me acordé de lo que el Señor me había dicho, y cuando yo me acordé de lo que el Señor me había dicho me sentí como un gigante y lo miré al que me tenía el rifle apuntado, lo miré en los ojos, y cuando yo miré a los ojos, él bajó la vista. ¿Qué fue lo que él vio? Bueno, después él dijo, porque supimos que era lo que estaba pasando, y después él dijo que yo me parecía al presidente. Imagínense ustedes, tembló ante el presidente. Pero un rifle aquí, sin tener la oportunidad de defenderme. Porque uno tiene la oportunidad de defenderse, agarrar algo, pero no había oportunidad. Yo dije, Padre Santo, aquí es el asunto. Una iba para Panamá, iba subiendo las montañas del Panamá, y el jeep de refuerzo y doble, llegó a un punto que no iba para ningún sitio y comenzó a irse hacia atrás. Y yo dije, Señor, aquí es que nos vamos. Padre Santo. Y no había forma de ser, imagínense, acostumbrados esos jeeps a subir. Ese jeep, cuando llegó a ese punto, a una cuesta, iba para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Al punto que llegó un momento que el mismo jeep se viró y quedó mirando para donde veníamos. Y yo le dije a Chino, yo creo que esto es un mensaje para que nos regresemos a la casa. Pero yo le dije al Señor amado, aquí es que nos vamos. Uno le pasan por la mente tantas cosas rápido. En este proceso yo he pensado ¿cuántas veces yo no he pensado que me iba? Yo pensé que no superaba esto. Bueno, todavía estamos ahí, pero pero llegaba varias veces que yo pensé que no superaba el asunto. Yo dije, gloria a tu nombre, yo estoy listo, Señor. Yo confío en tu gracia y confío en ti. Pero que se haga tu voluntad, no la voluntad de Satanás, tu voluntad. Y yo estoy conforme con tu voluntad. La acepto y la recibo. Y eso dijo Pablo. Él dijo eso para que aprendiésemos a no confiar en nosotros mismos. Quiere decir que estos procesos suceden, una de las razones, y la pone el Señor en la sucesión que lo pone, una de las razones para que nosotros aprendamos a confiar. Porque ¿qué es fe? Confianza. Ya estamos terminando, hermano, ya mismo nos vamos a almorzar.
Primera de Pedro. Ya lo leí ese. Para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, hemos contestado la pregunta, ¿por qué Dios puso el orden de los tiempos? O sea, la sucesión de acontecimientos en nuestra vida lo puso anticipadamente, los puso en un orden, buenos o malos. Ahí les di como 6 razones por las cuales. Y creo que contestamos de dónde viene ese impulso en esta naturaleza de querer siempre ser parte de algo nuevo. Bueno, ya ustedes lo saben, Génesis capítulo 3. ¿Qué nos resta a nosotros? Hermanos, la Biblia dice claramente que el justo por la fe vivirá. Eso tiene 2 dimensiones. Una, la única forma en que yo puedo mantenerme viviendo es por fe. Y 2, es un mandato. Dios espera de mí que yo viva por fe. Si yo no vivo por fe, obedeciendo el mandato del Señor, no voy a poder vivir. Pues tiene que ser por fe. O sea, el cristiano que no vive por fe en este tiempo, no está viviendo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu santa y bendita palabra. Nos muestras, nos enseñas, nos revelas. Porque tú quieres hacerlo. Para que nosotros aprendamos a vivir conforme a tu palabra, conforme a la fe que nos has dado. Y crezcamos en nuestra relación contigo. Ayúdanos a entender estas cosas, a no ignorarlas, sino a entenderlas, a internalizarlas, a vivir por ellas, a recordárnoslas diariamente. Porque es solamente así que podemos vivir la vida de creyentes en este tiempo y vivirlo en victoria. Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, con confianza nos presentamos para que tu gracia nos alcance y nos ayudes, oh Dios Todopoderoso, en todas las cosas, los acontecimientos buenos o malos, nos ayudes y nosotros podamos decidir en el tiempo malo confiar, en el tiempo bueno confiar y darte gracias y ser agradecidos. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, a quien damos gloria, a quien damos honra, a quien damos toda adoración, ahora y siempre, buen Dios, y recibe tu gloria y honor y culto. Amén.